Abra su Biblia en Filipenses capítulo 4. No es muy gratificante saber que si tratas de no soñar en Dios, te convertirás en un perdedor. Y yo quiero hablarle a usted, hermano, de un tema importante que es soñar. Porque si tratas de evitar soñar, te convertirás en un perdedor. Y eso es lo maravilloso cuando uno llega a Dios, cuando uno es o se convierte al Señor. Una de las cosas que despierta en la vida de uno es el sueño, soñar. Soñar cosas en Dios es algo maravilloso. Y uno debe de acostumbrarse a no perder esa bendición que le da Dios a uno. Porque es algo maravilloso, lo digo por mi propia experiencia. Uno cuando no tiene a Dios y quizás está en un mundo adverso, un mundo en donde no hay esperanza, en donde quizás te ha abordado un vicio y donde no tenés quizás esa visión de soñar porque crees que nunca alcanzarás algo en la vida. Y es tan maravilloso porque cuando uno llega al Señor, al menos a mí, se me empezaron a abrir la palabra y los sueños. Y empecé a soñar cosas ridículas para muchos, pero para Dios no. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en Dios uno debe de ser un soñador. ¿Por qué? Porque los sueños en Él son el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Por eso todo aquel que anhela ser un victorioso, tanto a nivel secular como espiritual, tiene que ser un soñador en Dios. Porque Dios te va a llevar a ese sueño. Aparte, es tan tremendo porque usted sabe que el sueño que usted y yo tenemos es muy pequeño al sueño que Dios tiene para usted. Es que eso es lo grande. El sueño, tú te trazas un sueño, pero Dios tiene algo mucho más grande que el sueño que tú te has trazado. Pero como ya empezaste a soñar, a ver, entonces, hermano, Dios dice, ahora sí, multiplica aquello y Él sabe hacerlo muy bien. Entonces esto es muy importante entenderlo. Entonces una persona visionaria, dependiente del Espíritu Santo de Dios, es una persona que sueña. Entonces todo aquel que anhela ser un victorioso debe de aprender a hacerlo. Lo más lindo es que el Señor en la vida de Dios, o sea, el soñar en la vida de Dios hace que uno vislumbre un futuro lleno de posibilidades. Eso es lo que sucede. Vislumbras un futuro y dices, ¿qué? Hay posibilidades, aunque en tu cabeza, en tu mente, en tu vida natural es imposible humanamente hablando. Pero cuando tú empiezas a soñar en Dios y empiezas a ver que Dios es grande y que aparte de ser grande es tu papá, que es el dueño de todo, entonces el sueño empieza a engrandecerse en ti y empiezas a ver cosas extraordinarias. Usted sabe, hermano, que un hombre de Dios decía, la bendición es de los soñadores. Quien no sueña es un fracasado, es alguien que ha decidido morir en la vida. Y eso es una gran verdad. Por eso, hermanos, aquí hay muchos jóvenes. Debemos de aprender a soñar. Aprender a soñar cosas que quizás serán ilógicas, incluso hasta para la familia o para los que tenés alrededor. Pero cuando tú ese sueño se lo entregas al Señor y empiezas a rumiarlo, porque los sueños en el Señor tienen que ser sueños fuera de lo común. Un sueño fuera de lo común es algo que va mucho más allá de tus posibilidades. Es decir, humanamente no se puede. Pero cuando Dios empieza a trabajar con uno y empieza a llevarlo a ese mundo, es impresionante. Por eso es que en Cristo el hombre está destinado a lograr grandes cosas.
Filipenses capítulo 4 es tremendo, porque dice así: conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Oyó? Ahora, cuando usted pregunta, ¿será que Pablo lo podía todo, humanamente hablando? Hay cosas que él dice no. Hay cosas que él transmite en la palabra, que dice que estuvo entre falsos hermanos, en luchas, en pruebas, en tribulaciones. Dice derribado pero no destruido, en cárceles, en golpes, más que todos, a veces sin comer. Oiga eso, por favor. ¿Cómo? Entonces está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, porque él había comprendido que en Dios se puede soñar y tener aquel sueño, a pesar de que aquello negativo que se está dando ahí, porque hay cosas negativas que pasan en la vida, no significa que Dios no tenga control de ese asunto o de ese sueño. Ya lo vamos a ver. Pero aquí Pablo quiere decir que el poder del triunfo espiritual, en este versículo, que tenía él, venía de su continuidad con Cristo, con su comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Él sabía que, hermano querido, en Dios se podía lograr las cosas. Entonces, si el Hijo de Dios no logra cosas o no ocurre nada, aunque sean pequeñas las cosas, es porque ha evitado la visión o ha dejado de soñar en la vida. No ha, hermano querido, no ha soñado nada. Por eso es que si no sueña nada, lógicamente Dios no tiene de dónde agarrar para poder hacer que ese sueño empiece a gestarse en la vida. Eso sí, dentro de las visiones y los sueños, uno tiene que poner su parte. No es que va a quedarse soñando y va a ser un vago, o no se va a mover. Por ejemplo, uno tiene que tener disposición, uno tiene que tener acción y moverse con actos de fe. Es decir, yo me voy a ver en ese sueño y voy a anhelar, quizás hasta caminar como yo lo anhelo, como yo lo deseo. ¿Me explico? O sea, es mirarte en aquel lugar o el deseo que tienes y caminar de esa manera. Como yo le he contado muchos sueños que yo he tenido los tuve desde niño y después en Cristo se me potencializaron. Que fue algo maravilloso que me sucedía. Y yo decía, sin posibilidad de nada. Y un día voy a viajar por todo Sudamérica, por todo el mundo. Y voy a viajar con un maletín y me iba a parar a un aeropuerto. Y decía, yo voy a viajar como ese empresario, como aquel, y lo otro. Y cuando vine a Cristo, se me potencializó eso. Y entonces dije, voy a viajar para predicar el evangelio de Cristo. Y voy a predicar de este lado y voy a meterme en un rincón y voy a ir a otro rincón, voy a ir a las montañas, voy a ir a predicarle a los indios, voy a ir a tales países y voy a ir a hacer esto. Y nada, hermano, después cero posibilidades. Y de repente, hermano, me ponía yo, estaba sirviendo en la iglesia. Tenemos una iglesia grandísima allá en Los Ángeles, de donde yo salí. Y me sentaba allá en lo último, hermano. Allá en el último, es un teatro gigante. Me sentaba allá. Y yo miraba que misioneros salían y decía, algún día voy a salir yo. Algún día voy a estar ahí y ahí un día van a estar orando por mí y voy a ir a predicar a las naciones. Cabal, hermano, un día llorando ante el Señor bajo la presencia del Dios del cielo, se cantaba un coro que decía, heme aquí, envíame a mí. Y cuando cantaba ese coro tan maravilloso, hermano, cayó una gloria y me dijo el Señor, esta semana te enviamos. Y yo sentí una convicción y esa semana le puso a mi pastor, hermano, me dijo, mira, hemos sentido del Señor para enviarte a predicar. Tenía apenas 20 años en ese entonces. Y queremos que vayas primero a Georgia, me dijeron,
Estados Unidos, después no, vamos a enviarte a Brasil para que aprendas el lenguaje. Y orando ellos, entre ellos, diciendo, no, mira, mejor vamos a hacer el intento, te enviamos al Ecuador primero. Y hermano, era una emoción, una cosa maravillosa. Y el sueño empezó a caminar, hermano. Yo me miraba en las montañas, me miraba en los lugares cabales, hermano. Recorrí las montañas, fui hasta donde los indios, abrimos iglesias, establecimos iglesias, hermano. Después las Islas Galápagos, establecimos iglesias en las Islas Galápagos y una cosa maravillosa. Lo que quiero decir que el sueño empezaba, que era chiquito el que yo tenía, pero Dios tenía un sueño grandotote. Y después, hermano, Dios me empezó a usar para arriba y para abajo en toda Sudamérica, abriendo iglesias, abriendo esto en rincones, predicando el evangelio con gente, hermano, diferente, distinta, cultura. Y era una cosa que después yo me ponía a llorar, hermano. Decía, Dios mío, qué tremendo. Y cada sueño que me tracé en Dios se ha realizado. Faltarían pocos sueños que, hermano, que anhelo y deseo y que yo sé que Dios lo va a hacer. Solo es cuestión de esperar. Pero entonces debemos de entender que si un hijo de Dios no logra cosas o no ocurre nada, aunque sea pequeñas, es porque ha evitado la visión o ha dejado de soñar o no ha soñado nada. Eso sí, dentro de las visiones y los sueños, usted debe de poner de su parte, disposición, acción, moverse con actos de fe. La fe es clave en este tema. Entonces, el desafío es tener grandes sueños, hacer grandes planes, hacer grandes oraciones y ser obedientes al Señor. Y ahí empieza Dios a trabajar contigo. Eso sí, quizás vas a ser criticado por soñar, cuando los sueños no se den en tu tiempo. Pero no importa, porque quizás hay cosas que no se van a dar tan pronto. No te achiques. Hay cosas que quizás, hermano, mientras caminas vas a tener pruebas, oposición, lucha. Quizás incluso el enemigo se va a burlar de ti, pensando que aquello que has soñado no se cumplió. Pero no te achiques, porque ese sueño, cuando es de Dios, lo lleva, hermano querido, a su cumplimiento, tarde o temprano. Incluso, mire, va a haber hermanos que te van a odiar y se van, hermano, a burlar de tus sueños. Otros te van a envidiar. Así sucede. Y vas a caerles mal, porque tú sigues en la misma posición. Lo tremendo es que hay ejemplos sobre eso. Génesis capítulo 37. Mire cómo dice, y vamos a sacar una enseñanza espiritual de estos sueños que se hicieron realidad en el tiempo de un hombre llamado José. En el capítulo 37, versículos 5 al 8, dice, se lo leo: y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Oiga eso, por favor. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Esto quiere decir que los sueños que Dios va a provocar en ti, o te va a dar, va a provocar odio y envidia entre los hermanos. En este caso, entre los hermanos en Cristo. En este caso fue carnales.
pero en los carnales, en la vida de Cristo, les va a provocar envidia. Hay gente que son hijos de Dios, que están sentados contigo en el mismo asiento, pero que les va a dar envidia de tus sueños. El hecho está aquí, claro. Lo diabólico es que el odio y la envidia son espíritus que convierten a las personas en homicidas. Porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Juan 3:15. Y estos, mire, qué tremendo, lo fueron a meter en un hoyo al pobre José. Él era un joven en ese entonces. Y dice la Biblia en el versículo 18 de ese mismo capítulo 37, dice: cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedarán sus sueños. Oiga eso, hermano. Y lo agarraron, lo metieron en un pozo y pasaron añales de añales, hermano, porque lo vendieron a Egipto. Y le dijeron a su papá: mira, una fiera devoró al soñador. Y empezaron, hermano, y el pobre padre se los creyó. Pero note, esto nos muestra una realidad espiritual. O sea, hoy, actualmente, hay gente que, hay gente de tu propia familia espiritual que va a querer matar tus sueños. Usted tiene que tener pendiente que hay gente que vas a tener alrededor tuyo que va a querer matar tus sueños. Incluso le vas a caer mal. Yo cuando servía al Señor le caía mal un montón, hermano. Palabra. Pero a un montón. Porque yo era, hermano, claro, éramos miles de personas allá. Y lógicamente éramos 120 diáconos y casi 150 diaconisas, imagínense, hermano. Casi 160 maestros. Eran miles de niños. Y lógica, yo andaba allá usamos walkie-talkies como policías y todo eso, controlando los autos, porque eran miles de autos. Y yo emocionado, hermano. Y hay gente que les caía mal porque me emocionaba. Y yo con el walkie-talkie para mí era un placer agarrar un walkie-talkie, caminar en las calles, cuidar los carros de los hermanos y ir para acá y venir para allá, hermano. Era una cosa. Y había hermanos diáconos que les caía mal. Decíamos: ¿por qué te reís tanto? Que vos no tenés problemas. Sí, tengo problemas, pero yo amo al Señor. Tenía una fuerza, una potencia, hermano, pero tremenda. Y era todos los días sirviendo al Señor con aquella emoción, hermano, pero era algo extraordinario. Y yo agarraba un hermano que nos tocaba en el parqueo 5, en el parqueo 4, y hablaba de mis sueños. Y un día voy a predicar, varón. Y un día el Señor me va a usar poderosamente, vas a ver. Y me decía: será así, hombre. Y le contaban a los líderes que ponían a predicar. Dice: solo predicar quiere. ¿Y qué quería que hiciera, pues? ¿Qué querían, hermanos? Si yo andaba pero anhelando aquello. Y yo decía: un día voy a ir allá, un día me van a mandar, y un día voy a estar. Y eso hizo que muchos tuvieran envidia. Pero en el tiempo Dios honró ese sueño en mi corazón y lo hizo realidad. Entonces se van a querer oponer y van a hacer lo imposible para que no se realice tu sueño. O sea, te van a vender como José. Sí, mi hermano, claro, hoy hay cristianos que andan de casa en casa como mercaderes, vendiendo a sus hermanos a través de chismes. Hay gente que lo hace de esa manera para bloquear, para quitar, para que ese sueño tuyo no se realice. Pero no va a importar. Y a veces va a parecer que el enemigo ganó. Va a parecer como que, hermano querido, la intención que tuvieron estos hermanos, porque fue una intención tremenda, esa intención
era un plan de Dios. Mire, hermano, que lo que yo observaba, lo más grande es que hasta la oposición de tus sueños va a tener un propósito para que tus sueños se realicen. A veces Dios va a permitir este tipo de cosas que tal vez te van a hacer enojar. Imagínese usted, hermano, a José siendo un pibe, póngale 16 años o no sé cuántos años tenía, se me fue la edad, pero yo sé que era joven. Se fue para Egipto, se lo llevaron como un esclavo. Aparte, allá lo metieron a la cárcel. Imagínense todo lo que empezó a guardar aquel joven, hermano. Y sus hermanos eran los que habían provocado que le pasara todo eso. Imagínense el rencor, la ira, me imagino todo lo que iba gestándose por dentro, hermano, porque todo era para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y decía, pero ¿cómo? Sin embargo, Dios estaba trabajando, preparándolo a José, porque iba a realizar sus sueños. Génesis 45, quiero que vayamos. Mire qué tremendo esto, versículo 5. Dice así, Génesis 45, 4 y 5. Dice, José dijo, antes de ir ahí, por ejemplo, para que entiendan la lectura, antes de ir ahí, José, sabemos nosotros que triunfa, Dios le da interpretación de sueños. Faraón cae en gracia con Faraón. Faraón lo pone a él, hermano, como casi como dueño de todo, mayordomo de todo. Y ahí se engrandece. Y luego aparecen los hermanos. José no se conocía porque se vestía como egipcio, o sea, se pintaba como un egipcio, andaba como egipcio. Y lógicamente sus hermanos no lo reconocieron. Y aquí el sueño, en estos versículos que le voy a leer, empieza a tomar vida. Génesis 45, 4 dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Oigan, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Oiga eso, por favor, hermano. Versículo 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis, oiga, por favor esto. No fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¿Oyó eso? ¿Usted entiende esto? Mire, dentro de los sueños de Dios van a haber caminos y tratos a tus sentimientos que no los vas a entender. ¿Por qué? Porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos, dice el Señor. O sea que van a haber cosas que te van a suceder, negativas aparentemente, pero es Dios moviendo las piezas para poder ubicarte en su rompecabezas. Y así, de esa manera, el sueño que hermano Él te dio a ti se cumpla. En el caso de José, mire qué tremendo es esto. Lo más impresionante es que quizás van a pasar semanas, en algunos casos, en otros casos meses, en otros años, y quizás no vas a ver señas de tus sueños anhelados. Quizás van a haber momentos oscuros, van a haber momentos de desierto, donde quizás te van a alcanzar las lágrimas, donde quizás el diablo te va a dardear y va a decir, viste, el Señor no te llamó, viste, fue una mentira lo que pasó con vos. Te das cuenta y te va a dardear y te va a decir, mira esto, mira lo otro. Mi consejo, por mi propia experiencia, es: espere, pero no entres en conformismo dejando atrás tus sueños. No entres en conformismo.
Aunque te digan vos ya no servís, que te digan vos ya realmente ya no, con vos no pasa nada. Mentira del diablo. Es cuando van a empezar las cosas en ti. Porque recuerden que Satanás es un mentiroso. Cuando Satanás te habla a través de un hermano, a través de alguien, de que las cosas no van a ir mejor, quiere decir que algo grande viene para ti. Porque Satanás no quiere. ¿Usted cree que Satanás le va a decir a alguien eso? Si ya lo tiene hundido. No le va a decir eso, si no lo va a seguir hundiendo más. O cuando te diga Satanás, o a veces hay hermanos que Satanás le dice, vos no sos salvo. Y el burro del hermano lo cree. Si te está diciendo que no sos salvo es porque eres salvo. No le va a ir a decir a uno que está tirado ahí en la calle, tú eres salvo. No, le va a decir a aquel que ya se le escapó. ¿Me entiende? Usted debe de entender, debe de discernir eso. Mire, mejor diga, Señor, renueva en mí la visión de tu poder. Despierta en mí la capacidad de soñar otra vez, porque tú me lo diste. Y vas a ver que soñar te pone en una posición maravillosa, hermano. Porque cuando tú sueñas, oh Dios mío, te olvida todo. O cuando estás soñando con tu muchacha, con tu mujer, con tu hijo, ay, estás pendiente de esa novia, estás pendiente de ese novio. ¿Ha visto usted? Se imagina uno caminando por la playa, se imagina uno volando en las alas, aunque no pueda volar por ahí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Te imaginas de todo. Ojalá se lo siga imaginando ahora casado, porque hay otros que se les olvida. Pero lo que trato de decir es de que soñar es lindo, porque tú entras en un mundo diferente, en un mundo de logros. Y no es malo soñar, porque aquí está lo que Dios quiere. Ahora, recuerde, si sus sueños no van más allá de terminar los estudios, pagar las cuentas, criar hijos, etcétera, sus sueños no son fuera de lo común. Dios quiere que tengas sueños fuera de lo común, de lo que otros no sueñan. Como yo le contaba, yo tenía un sueño hace 30 años, más de 30 años estoy predicando la palabra del Señor desde mi juventud. Y yo soñaba que iba a salir por todo el mundo, que iba a predicar por todo el mundo, y que la palabra que yo predicara se iba a oír. Y en ese entonces, hace 30 años, no había YouTube, por ejemplo. No sé cuánto tiempo tiene. O si había, no sé cuánto tendrá. Es poco, ¿verdad? O internet, que uno iba a predicar para todo el mundo. Y yo soñaba, si un día voy a predicar la palabra del Señor. Y soñaba esa locura, hermano. Y ahora que salgo para todo el mundo y que cualquiera, en cualquier lado me puede oír en cualquier idioma, es algo extraordinario. Pero es un sueño que quizás para muchos, qué ridículo este tipo que está pensando. Pero mire, yo ni sabía que la ciencia iba a aumentar, pero no tan rápido. Que es una señal profética y que ahora la podemos ver nosotros. Y así muchos sueños. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el Señor nos ha llamado a soñar y a emprender cosas extraordinarias que son más allá de la rutina diaria. Ese es el punto. Mire, lo extraordinario es que los sueños en Dios tienen un efecto maravilloso. ¿Por qué? Porque quitan de tus labios la frustrante frase que dice no puedo, cuando lo podemos soñando. ¿Para qué va a soñar? Dice, hay gente que dice, ¿para qué soñar? ¿Sueños de qué? Ese pobre ya se hundió solo. Sueñe, porque usted es un hijo de Dios. Dios tiene un sueño más grande para usted. Por eso, mire, aunque parezca ridículo para muchos, no deje de soñar como un niño del Señor. Recuerde que un niño es soñador. Usted cuando era más niño, como los niños de 10, 9 años, yo cuando tenía uso de razón, me sentaba en una ventanita. Lógicamente ya Dios tenía un plan en mi vida, ahora lo entiendo. Pero yo me sentaba en una ventanita, que cabal solo yo cabía en la ventanita, ahí. Y me paraba viendo al cielo, hermano.
Y pasaban los aviones, pero póngale lejísimos, se miraban así los aviones. Y yo los miraba y empezaba a soñar. Y decía, yo un día voy a viajar por esos aviones. ¿Cómo será viajar? Pero yo ya me hacía la película, hermano. Y yo sentía en mi espíritu, en mi niñez, siempre lo sentí. Ahora lo comprendo mucho mejor porque estoy en Cristo. Pero siempre sentí que algo andaba detrás de mí. Y sabía que era el Señor. Ahora sé que el Señor andaba con su ángel cuidándome. ¿Ah? Me encantaba ir a las montañas solo. Me iba a las montañas, caminar. Póngale 11 años. Ya era bien pilas, eso sí. Y me iba a las montañas. Empezaba a caminar, hermano. Y miraba los árboles, los bosques. Y sentía que alguien iba detrás de mí. Y yo me volteaba, hermano, así. Sentía esa presencia, pero no era una presencia negativa, sino era una presencia positiva. Y caminaba en aquellos montes, pero horas, póngale. Y Dios empezaba a tratar con mi vida, hermano. Yo no sabía que Dios tenía ese trato, ahora sí lo sé. Pero me encantaba soñar. Y en el tiempo Dios me ha recordado que esos sueños eran sueños que habían sido puestos por Él en mi espíritu, aunque yo no lo sabía que iba a suceder. Entonces, como le decía al principio, cuando llego a Cristo se potencializa eso en mi vida. Porque yo aprendí a ser un soñador en Dios. Y eso le permite a Dios trabajar mucho mejor en ti. Porque Él quiere que tú seas como un niño. ¿Ah? El que no se haga como un niño, dice, no puede entrar al reino de los cielos. Por eso es que el Señor puso al niño enfrente, el que no se haga. En otras palabras está diciendo, yo quisiera que piensen como este niño que está acá. Que piensen así, aunque lógicamente sean adultos en el pensamiento. Pero para creerme a mí quiero que tengan mente de niño. El niño cree todo. Cree que papá le va a bajar las estrellas, aunque no se las pueda bajar. Pero nuestro papá sí puede bajarlas si él quiere. ¿Sí me entiende? Cuando usted le dice a un niño, vio que a un niño usted puede engañarlo fácil. Te voy a traer esto, te voy a traer lo otro. Y el niño, lo emocionado. Y no. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es fácil. Pero nuestro papá no nos va a engañar. Él va a realizar las cosas que Él ha dicho. Recuerde, los sueños dados por el Señor y sus visiones se cumplen por encima de todo. José es el ejemplo. A José todos los sueños se le cumplieron. Sus hermanos llegaron como gavillas ahí y se postraron. Incluso, miren, los grandes logros del mundo se han originado en hombres que se han trazado visiones y sueños. Sí, hermano. Ahora, cuando el Señor nos llama, esto sí pongan mucha atención, cuando el Señor nos llama a un sueño grande, como el sueño que le dieron a Moisés le dieron un sueño y le dijeron, quiero que tú liberes a Israel de Egipto. Eso era tremendo. Porque Moisés, al usted verlo como hombre, no lo miraba muy usted como que fuera el libertador. Como que, hermano, es decir, si lo hubieran visto naturalmente, nadie le daba 5. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, o Moisés tenía insuficiencias, pero Dios quería hacerlo exclusivamente, de liberar a su pueblo, lo quería hacer exclusivo con Moisés. Él quería que Moisés fuera el hombre, o que a través de él su pueblo adquiriera la liberación de Egipto. Lo impresionante es que cuando Dios nos da, escuche, muy importante esto, nos da la oportunidad de entrar al mundo de los sueños de Él, siempre saltarán los argumentos y la duda de dar el paso definitivo. Hay momentos que, hermano, Dios tiene un sueño y quizás es grande, pero el paso que vas a dar es un paso tremendo.
quizás un paso a la deriva, quizás un paso desquiciado para otros. Decir, ¿será que tenés que hacerlo? Pero Dios está en el asunto y está poniendo a ver qué decides. Mire, el ejemplo es Moisés. Moisés fue el hombre que Dios le plujo, escoger para liberar a Israel de la esclavitud y de la opresión. Lo tremendo es que cuando usted estudia, ¿verdad? Es que Moisés en el principio no quería comprometerse. Primer error. ¿Por qué? Porque sabía que debía de entrar en guerra. Cuando tú te comprometes con el Señor, ay hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque a veces no ves nada físico. Todo está en el mundo invisible. Es decir, es por fe. Pero cuando Dios está llamando a algo y tú sientes en tu corazón ese llamado, que uno lo siente fuerte, es porque Dios va a hacer algo, solo que todavía no te da señales, porque está esperando que tú exclusivamente decidas a dar el primer paso, para poder Él entonces realizar los demás. Eso es lo que nos muestra cuando uno ve la vida de Moisés. Mire, Moisés fue el hombre que Dios le plujo escoger. Pero empezó Moisés, hermano, a sentir aquella cosquillita que decir, uy Señor. Mire, le voy a poner 5 argumentos que puso Moisés, porque eso es lo sorprendente. 5 argumentos que le puso el Señor para evadir la responsabilidad que Dios le estaba entregando a él. Y mire qué tremendo es esto. Examinemos para entender. Éxodo, vamos a Éxodos para ver el primer argumento. Ahí en Éxodos capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Oyó? ¿Quién soy yo? Mire, esto nos habla de una autoimagen negativa que tenía Moisés de sí. Es decir, esto es creerse incapacitado para todo. Es como decir, es como decirse, nada soy. Eso pensó Moisés. ¿Quién soy yo? Lo bello es que el Señor tenía una respuesta para ese argumento. Y le dice en el versículo 12, Éxodos 3:12, dice: y él le dijo, Dios, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. ¿Oyó eso? Esto es fabuloso, porque Dios no miró la condición de Moisés. Solo dijo, ve, porque yo estoy contigo. No miró la condición. Dios no mira la condición tuya, sino la disposición y el llamado que tiene sobre ti. Lo tremendo es que Moisés pone el segundo argumento después que Dios le contesta. Y dice, versículo 13 de ese mismo capítulo 3 de Éxodo: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Y dice, ¿qué le responderé? ¿Oyó? ¿Qué le responderé? Es decir, ¿con qué autoridad voy a hablar? La respuesta del Señor fue, versículo 14, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Oyó eso? Dile, yo soy, me ha enviado. ¿Notó? Yo soy nos muestra poder y autoridad. Lo tremendo es que aquí el yo soy es una referencia a Cristo, a su poder. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuera, yo soy. También en otra ocasión, cuando el Señor dijo, yo soy, todos cayeron a tierra, dándonos a entender que el yo soy es Cristo. También, porque es el mismo, solo que en diferente
operación de ministerio trabajando. Entonces tenemos que entender o comprender o emprender los sueños, mejor dicho, y las visiones con el que dijo: yo soy el que soy. Tenemos que emprender de esa manera. O sea, es decir, existo por mí mismo, quiere decir, yo soy. Lo tremendo es que Moisés puso otro argumento. Argumento número 3. Mire cómo somos nosotros, hermanos. A veces el hombre es así. Y le dice, Éxodos 4:1. Oiga esto. Moisés respondió y dijo: y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan: no se te ha aparecido el Señor. Oiga eso. Y si no creen, este es el mismo problema de muchos, pero no debe de pensar usted así. Mire, todo aquel que no crea la palabra profética que Dios está enviando por medio de sus siervos, se perderá de una gran liberación y bendición. Canaán. Si Dios está diciendo: ve, dilo, háblalo. Vos solo andá y dilo. No diga: y si no me creen. Si nos ponemos y no me creen, hermano, no podríamos ni predicar. Pero eso no importa. El que cree, ese va a ser beneficiado de tus palabras. Que fue lo que pasó con Caleb y Josué. Caleb y Josué creyeron que Dios realmente le había hablado a Moisés de que iban a entrar a la tierra prometida. O sea que ellos sí, hermano querido, tuvieron esa disposición y ahí empezaron a soñar. Hermano, el sueño de Josué y Caleb duró 40 años. Hay que tener fe para llegar hasta ahí. Pero ellos no dejaron. Ellos habían dicho: como yo he profetizado sobre mi vida. Usted puede profetizar sobre su vida. Usted puede profetizar. Ellos han dicho: nuestra ancianidad va a terminar de una manera maravillosa, enriquecida, bendecida, llena de todo. Yo voy a ser un anciano dinámico, un anciano que la revelación de Dios va a fluir de otra manera poderosa. Y vamos a entrar a la tierra con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ellos habían creído eso. Y cabal, cuando llegaron a la tierra de 84 años, llegó Caleb, hermano. Y llegó con las mismas fuerzas, con las mismas ganas, a disfrutar la herencia. Quizás a nosotros va a ser menos años para disfrutar la herencia, porque aquellos no tenían el espíritu como lo tenemos nosotros. Creo que hoy va a ser más fácil porque va a ser más rápido. Pero ellos o sea que lo vivieron. ¿Notó? Lo bueno es que el Señor tenía una respuesta para ese otro argumento. Si no me creen, mire, versículo 2 y 3 de Éxodos 4. Dice: y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó corriendo, hermano. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano, versículo 4, extiende tu mano y guárdala, y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano de nuevo. Oiga eso, por favor. En otras palabras espirituales, para que lo entendamos nosotros ahora, ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tiene usted en su mano? Iglesia, ¿qué tienes en tu mano? Tenés la Biblia. Eso va a producir el poder si tú crees esa palabra. Eso es lo que nos dice ahora el Señor. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes? Mira, ahí está la palabra. Todas las cosas son posibles para aquel que cree, dice. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Pues cuando estaban frente al mar también, hermano, el Señor dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés?
La vara. Bueno, ¿qué te di? Pues extiéndela y el mar se va a abrir. Cree lo que te estoy diciendo, cree mi palabra. La vara es tipo de autoridad. Y dice que agarró y extendió la vara. Hermano, yo creo que cuando Moisés extendió la vara, o sea que la vara y el mar empezó a abrirse. ¡Hala, hermano, qué tremendo! ¿Qué tienes en tus manos? Lo que tú tengas en tus manos, yo voy a hacer maravillas con ello. Créeme nada más a mi palabra. Y ahí usted sabe qué es lo que pasó. Hermano, las palabras de la Biblia tienen poder y tienen espíritu de vida si las creemos y las aplicamos. Lo más impactante es que Moisés quería eludir a toda costa la responsabilidad, hermano. Y puso el cuarto argumento, versículo 10 del capítulo 4 de Éxodos. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Oye eso. Moisés no tenía la capacidad de hablar muy bien. Era tartamudo. Oye eso. No tenía la capacidad de hablar muy bien, hermano. Para oír a Moisés, Dios mío, ahora entendemos por qué empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Cuando entiende lo que le quiero decir, para decir una palabra. Mire, hermano, lo que el Señor quería que comprendiera Moisés es que cuando alguien es puesto por Dios, no importa su condición, no importa. Cuando Dios te escoge, hermano, te regula el vocabulario, te regula tu habla. Sí, hermano. Muchos de nosotros hemos nacido con, quizás yo era tartamudo antes, hermano, cuando era niño. Solo mi familia sabe todo eso. No, yo no podía hablar, ¿sabía usted? Nunca se lo he contado, ahora se lo cuento a la luz de esto. Pero en Cristo Jesús aprendí a hablar. A mí me cuesta todavía, pero yo no podía hablar. Y a medida que yo leía la Biblia, yo tengo muchos hermanos familiares que son así. Mi esposa lo conoce. Y Dios empezó a tratar con mi vida. Yo no pensé que un día iba a ser elocuente hablando, o predicar, o enseñar. Pero Dios sí tenía un plan en mi vida. Sabía leer, sabía todo, pero era para mí subirme a un púlpito o cuando tenía que dar las obras que le dan a uno en la escuela y todo eso, era difícil. Quizás solo era bueno para escribir, para matemáticas, para todo eso, pero no me gustaba hablar porque no podía hablar cuando era niño. Pero a medida que empecé en el Señor, fue una cosa maravillosa. Mis familiares se ríen cuando me oyen hablar. Dicen: vos, pero mira, el milagro es un milagro. Y me acordaba de Moisés. Moisés era así, solo que Moisés perdió su oportunidad. Ya a ver cómo. Sigamos, versículo 11 y 12 del capítulo 4 del Éxodo. Mire qué tremendo esto, por favor. Quiero que lo vea porque aquí el Señor, hermano, le contesta y dice así, 11 y 12. Dice: y el Señor le dijo, oiga esto por favor: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Oiga esto por favor. Esto quiere decir que cuando Dios ha decidido realizar un sueño contigo, no importa si tienes una deficiencia, la unción es lo que va a marcar la diferencia que Él ponga en ti. Lo tenaz es que después de oír la voz de Dios, Moisés pone el quinto argumento. Mire esto por favor, versículo 13 dice:
pero él dijo: te ruego, Señor, envía ahora, oiga, el mensaje por medio de quien tú quieras. Y le estaba diciendo a él. Esto quiere decir que no, ¿por qué no envías a otro? Hermano, Moisés quería eludir la responsabilidad. Así se ponen muchos cristianos a veces. No eluda eso, porque va a perder muchas cosas. La verdad es que para que el sueño se cumpla, tiene que ir el que es llamado, al que Dios le está haciendo el llamado. Por eso, hermano, ya no trate de eludir la responsabilidad que Dios ha puesto en sus hombros. Si Dios le quiere dar una responsabilidad, no lo eluda. ¿Por qué le digo esto? Porque si a ti te han dado un sueño y una visión, eres tú el que la debe de concretar, llevar a cabo. Lo más impresionante que yo miraba es que si tú no quieres realizar un sueño o una visión de Dios, enojarás a Dios. Enojarás a Dios y perderás algo. Oiga eso, por favor. Él no te va a dejar. No te va a dejar. Sino que vas a perder algo. Por ejemplo, versículo 14 de Éxodo 4. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, oiga, y además he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Oiga esto, por favor. Ahora ponga atención a esto. De esto podemos deducir que Moisés perdió el milagro de que Dios arreglara su tartamudez. Aunque Dios, hermano, lo siguió usando por gracia. Pero él le dijo: ¿acaso yo no soy el que hago al tartamudo, al mudo, al ciego? No te puedo arreglar tu vocabulario, no puedo hacer que tú hables bien. Oiga esto, por favor. Moisés perdió algo. También, hermano, pude deducir que perdió, hermano, la exclusividad en el ministerio de transmitir el mensaje directamente él. No usar a Aarón, porque toda su vida en su ministerio tuvo que usar a Aarón como boca. Perdió la exclusividad. Pero sin embargo, él era el llamado, lo llamó. Entonces Dios con él cumplió el propósito, poniendo a alguien a la par, cuando realmente Dios quería hacer algo con él. Por eso le dijo: ¿acaso yo no hice al mudo? Pues, ¿acaso no hice al tartamudo? Pues, para darte a entender de que yo puedo hacer que puedas hablar. Oh, hermano, qué maravilla. Recibir eso es grandioso, glorioso, porque en Dios, hermano, hay milagros. Dios obra milagros, señales, maravillas, prodigios, los hace diariamente con nuestra vida. Entonces permítele que ese sueño que está ahí, hermano, empiece a funcionar aún más delante de su presencia, y Dios se va a glorificar. Si hay una deficiencia, si tú eres falto de algo, dile: Señor, yo soy falto de esto y quiero que en el nombre de Jesús me des la capacidad de poder tener eso. Y Dios te va a dar la capacidad, la sabiduría, el entendimiento. Si te falta amor, te va a poner el amor. Si te falta el carisma, te va a poner el carisma. Si te falta algo, lo va a poner. Y dile: Señor, a mí me falta esto. Porque Él es el que puede hacer con el barro, con el vaso, como Él quiere, porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿Me explico? Entonces, de hoy en adelante, trázate sueños y vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Amén. Denle un aplauso a la palabra, hermano. Denle un aplauso. Vamos a orar por los que están en YouTube. Después voy a orar por usted. Pero quiero orar por los que están viéndonos, que han perdido sus sueños o sus visiones. O quizás hay personas que están desechadas en el mundo. Quizás estás ahí perdido. Quizás en un hospital, quizás en una cárcel, quizás en un lugar que no hay mucha esperanza. O en un hogar destrozado. Déjame decirte que en Cristo se puede.
se puede volver a levantar. Solamente tienes que venir a Él y Él va a hacer la obra en tu vida. Si lo hizo con nosotros, de seguro lo hará contigo también. Nosotros estábamos desechados por la sociedad, pero Cristo es un milagro en nuestras vidas. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, recibiéndote como mi único y personal Salvador. Recibo, Señor, tu amor. Creo en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y ahora quiero que entres a mi corazón, cambies y me transformes y me hagas nuevo. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, tenlo por seguro que ya eres parte de la familia y el sueño empieza en este momento a gestarse en tu vida. Y aquellas cosas que quizás dejaste muertas ahí, ahora van a empezar a resurgir. Y también si tú estás caído, tu sueño fue estropeado, Satanás se metió en tu sueño, te apartaste de la iglesia por circunstancias, no importa cuál sea, déjame decirte que debes de volverte a levantar. El sueño está ahí, debes de retomar de nuevo, porque Dios en este tiempo está restituyendo lo que se perdió, lo que el enemigo robó. Tus sueños y tus visiones vuelven a tomar sentido desde este momento si tú te reconcilias. Vamos a orar por eso. Y vamos a orar también si tú tienes una enfermedad, no importa cuál sea. El Cristo que predicamos tiene poder para sanar. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a aquellos que están viéndonos por este medio, por este canal. Te pedimos que te glorifiques, Padre, y que primeramente perdone los pecados a aquellos que están recibiéndote. Borra sus rebeliones, entra a sus corazones y a los nuevos. Y que a partir de hoy, Señor, empiecen una vida distinta y diferente, llena de sueños. También aquellos que perdieron, que el enemigo les robó sus sueños y que ahora se están reconciliando contigo, Señor, y que están pidiéndote perdón ahí. También, Padre, perdónalos. Y que esa unción vuelva otra vuelta. Porque tú así eres un Dios de restauración. Te pido que te glorifiques también, Señor, en medio de esas vidas. Aquellos que están enfermos ahora en este instante que usted está oyendo esta palabra, en el nombre de Jesús, el don de sanidad ahora mismo se transfiere ahí, para que haga el Dios del cielo el efecto que debe de hacer: sanar cualquier enfermedad, cualquier dolor en el estómago, en la cabeza, en el corazón, en los huesos. Cualquier enfermedad incurable como el cáncer ahora mismo sea sanado. Aún el SIDA, también en el nombre de Jesús. Hay milagros de esos que Dios ha hecho y ha sanado. Pues ahora mismo también soltamos esta palabra de sanidad sobre tu vida, para que tú seas sanado delante de la presencia del Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te esperamos, o escríbenos en el nombre de Jesús. Amén.